Hola queridos líderes, ¿cómo están? El Señor les bendiga en este día. Queríamos compartir esta palabra para ustedes, que será, esperamos y oramos para que sea de bendición para la vida de ustedes, para nuestra vida, para cada uno de nosotros. Bueno, queríamos hablar un poquito acerca de uno de los más grandes líderes que hemos tenido, el más grande líder que hemos tenido en la humanidad. Por supuesto que es el Señor Jesús, ¿no? En ese aspecto de su liderazgo, cómo impactó la vida de los discípulos. Y si bien es cierto que muchas cosas impactaron a los discípulos de tal manera que sus discípulos vieron a su líder y fueron capaces de dejar muchas cosas, fueron capaces de seguirlo, no solamente hasta la cruz, sino también aún después de morir el Señor y de ascender a los cielos. Continuaron con la tarea, con la obra que el Señor les había encomendado. Así que tuvieron que dejar, fue un cambio rotundo en la vida y tuvieron que dejar muchas cosas, sus lugares donde vivían, con sus seres queridos, tal vez con sus amigos, su barrio, la zona, los compañeros, las cosas que ellos solían hacer habitualmente. Y bueno, pudieron dejar todo, sin duda, pues porque el liderazgo del Señor, la vida del Señor, las cosas que el Señor enseñaba y las cosas que el Señor hacía, impactaron de tal manera que produjo un efecto impresionante en la vida de estos hombres que fueron transformados por su líder, el Señor Jesucristo, y que hoy por medio de su Espíritu Santo el Señor transforma nuestra vida. Y yo quisiera hablar en este momento, en este tiempo, especialmente de la personalidad arrolladora del Señor Jesús. Su poder, sin duda, para obrar milagros, no solamente a los discípulos de él, a los que él llamó, sino al pueblo en general. Por eso grandes multitudes seguían al Señor Jesús, escuchaban su enseñanza, pero también veían su poder, obrando milagros y maravillas y señales, de todo tipo de sanidades que podamos imaginar, de problemas espirituales demoníacos. Ellos vieron la autoridad, vieron el poder del Señor. Pero hay un aspecto de la vida del Señor Jesús que nos impresiona también a nosotros, que es la personalidad. Y creo que nosotros como líderes, esta parte de nuestra vida, que es nuestra personalidad, también va a influir, también va a producir un efecto en la vida de nuestros hermanos, que están bajo nuestro liderazgo, bajo nuestro pastoreo. Ellos ven nuestra personalidad en distintos momentos de nuestra vida. Ahora en Lucas capítulo 9 queremos leer una parte donde vamos a ver en dos o tres cositas cómo influye, cómo afectó la personalidad arrolladora del Señor en la vida de los discípulos, que fue otra de las cosas que influyó en sus decisiones, influyó en su fe y también influyó en el ministerio. Lucas capítulo 9, versículo 49, vamos a leer en este momento, y son tres cosas que marcan la personalidad del Señor. Dice el versículo 49, leemos entonces la palabra del Señor. Juan le dijo a Jesús: Maestro, vimos a alguien usar tu nombre para expulsar demonios, pero le dijimos que no lo hiciera porque no pertenece a nuestro grupo, no es parte de nuestro grupo, se lo quisimos prohibir. Y Jesús les dijo: no lo detengan, todo el que no está en contra de ustedes está a favor de ustedes. Fíjense en estos breves versículos, en estos dos versículos, cómo vemos al Señor actuando de una manera frente a una situación que los discípulos pensaban de otra manera. Ellos vieron a algunas personas que en el nombre de Jesús estaban expulsando demonios, pero parece que en una actitud de los discípulos un poco egoísta,
o celosa, quisieron impedirle, porque estaban usando el nombre de su maestro, estaban usando el nombre de su líder, y ellos veían esto en forma incorrecta, y van y lo denuncian delante del Señor, pero el Señor les dice que no lo hagan, actúa como permitan que la gente trabaje, permitan que la gente haga esta obra de echar fuera los demonios, aunque no esté con nosotros. Miren qué tremenda personalidad del Señor Jesús, que seguramente, como muchas veces pasó, los dejó a los discípulos sorprendidos o con la boca abierta, como solemos decir a veces. Seguimos leyendo el mismo pasaje hasta el versículo 56. Dice el 51. Esto ocurre en una aldea samaritana. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Envió mensajeros por delante de una aldea de Samaria para que se hicieran los preparativos para su llegada. Fíjense cómo enviaba a los discípulos a una de las aldeas para preparar el ambiente para que cuando llegara el Señor Jesús pudiera comenzar el trabajo, la tarea o el ministerio, el servicio que el Señor hacía en todas partes donde Él iba. Dice el versículo 53, pero los habitantes de la aldea no recibieron a Jesús porque iba camino a Jerusalén. Cuando Santiago y Juan vieron eso, recuerden que Santiago y Juan eran los hijos de Boanerges, que quiere decir los hijos del trueno. Cuando vieron eso le dijeron a Jesús, Señor, ¿quieres que hagamos bajar fuego del cielo para que los consuma? Consuma a todos los que no quisieron aceptar, todos los que no quisieron, los que rechazaron al Señor. Pero, versículo 55, Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Así que se siguieron de largo hacia otro pueblo que lo recibieran al Señor. Miren la personalidad del Señor Jesús. Juan y Santiago, estos dos hermanos, cuando vieron que estaban rechazando a su Señor, a su Maestro, que iba a ir a esa aldea a enseñar, a bendecir a la gente, a sanar a los enfermos, a expulsar a los demonios, a traer el reino de Dios, y fue rechazado, la actitud de Juan y de Santiago. ¿Quieres que pidamos al cielo que mande fuego, en una actitud vengativa, en una actitud de enojo? Y entonces ahí el Señor le dice, no, porque no es así como es el Evangelio y el reino de Dios. Continuamos leyendo entonces el pasaje. Estamos en Lucas 9, seguimos el versículo 57. El tercer momento que estamos leyendo, donde vemos la personalidad arrolladora, avasallante, sorprendente del Señor. Dice el versículo 57. Mientras caminaban, alguien le dijo a Jesús, te seguiré a cualquier lugar que vayas. Pero Jesús respondió, los zorros tienen cuevas donde vivir y los pájaros tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera un lugar donde recostar su cabeza. Dijo otra persona, ven, sígueme, le dijo Jesús a otro. Y el hombre aceptó, pero le dijo, Señor, deja que primero regrese a casa de y entierre a mi padre. Pero Jesús dijo, deja que los muertos espirituales entierren a sus propios muertos, y tú debes ir y predicar acerca del reino de los cielos. Y otro dijo, Señor, te seguiré, pero primero deja que me despida mi familia. Pero Jesús le dijo, el que pone la mano en el arado y no mira hacia atrás no es apto para el reino de Dios. Y a continuación, finalmente, el Señor dice que ya comienza su camino, su último viaje a Jerusalén, donde estaba el templo de los judíos, el templo del Señor de Jerusalén, y ahí iba a morir en la cruz. Y afirma su rostro, dice la palabra.
en esta frase que dice el doctor Lucas, que el Señor Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Vemos que llegaban los últimos momentos, los momentos más difíciles, los momentos donde iba ya a empezar a despedirse de sus discípulos, a terminar su obra, y le quedaba como si dijésemos la última materia para rendir del Señor, que era la cruz. Tener que enfrentar todo ese proceso de la cruz, lo que significaba el sufrimiento, el dolor, la soledad, la burla, tener que soportar la burla de la gente, de las autoridades, del pueblo, de los mismos sacerdotes, incluso de los mismos soldados romanos. En fin, todo ese tiempo tan difícil, pero miren la personalidad del Señor Jesucristo. En toda la vida del Señor, cuando leemos los 4 evangelios y cuando leemos todo lo que dice la palabra del Señor, aún antes de que el Señor Jesús viniera. Por ejemplo, el libro de Isaías, en el capítulo 42, dice que el Señor que iba a venir, pero no iba a abrir su boca, no iba a gritar. Es como que el Señor iba a manifestar su presencia e iba a traer el reino de Dios a esta tierra sin discusiones, sin peleas, sin gritos, sin luchas. Esto habla de una personalidad estable. El mismo apóstol Pedro, en el capítulo, 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 23, dice que cuando lo acusaban, cuando lo maldecían, el Señor no respondía a la agresión, sino que bendecía en lugar de enojarse, en lugar de pedir como los discípulos que Dios mandara fuego del cielo para que consumiera lo que le estaban maldiciendo o enviarles pestes. Sin embargo, el Señor actuó de otra manera. Finalmente, es sorprendente en todo momento su calma, cómo tenía un dominio sobre las emociones, cómo podía permanecer en su misión hasta cumplirla, hasta terminarla, a pesar de los obstáculos, a pesar de las luchas y a pesar de las oposiciones. Esto habla de una personalidad sana, donde no respondía a las agresiones, donde no respondía a las acusaciones, donde aun cuando en ese último viaje estaba llegando a Jerusalén y estaba ya por entrar a Jerusalén, en ese momento dice la Biblia que el Señor Jesús llora por la gente de la ciudad que lo estaba rechazando. Jesús dijo: cuántas veces quise juntarlo como la gallina junta los polluelos y no quisisteis. El rechazo. Y sin embargo el Señor no se enojó, al contrario, por misericordia, por amor, se entristeció viendo lo que iba a suceder o lo que provocaba el rechazo, el mal que iba a venir sobre la ciudad, y lloró, dice la Biblia. La personalidad del Señor Jesús en soportar burlas, soportar ataques. Fíjense la personalidad del Señor. Cuando los discípulos se equivocaban y cometían errores o decían cosas totalmente fuera de lugar o contrario a lo que es el amor del Señor, cómo el Señor Jesús actuaba con respecto a los discípulos. Esto nos habla de una personalidad, como aquella mujer que fue encontrada en el acto de adulterio y la llevaron al Señor Jesús para tentarlo y para ver qué respondía. Jesús le dice a la mujer: yo no te condeno, vete y no peques más. Su personalidad le permitió mantenerse firme en sus convicciones, en su misión, le permitió mantenerse a pesar de que la gente o mucha gente no entendiera, las autoridades no entendieran, su propia familia al comienzo no entendieran lo que él estaba haciendo. Sin embargo, esa personalidad tan firme, tan sana, le permitió permanecer en su función, en su tarea o en su misión. Para cerrar estos pensamientos,
queridos hermanos, queridos líderes, todos tenemos tareas, todos tenemos hermanos, personas con las cuales estamos trabajando. Y vamos a vivir momentos como el Señor Jesús, distintos momentos. Vamos a tener que enfrentar distintas situaciones. Y esos hermanos nos están mirando. Y esos hermanos están viendo lo mismo que los discípulos con el Señor Jesús. Ellos están viendo cómo actuamos, cómo reaccionamos, cómo hablamos, cómo procedemos en la vida. Si somos personas de palabra, si somos personas que hacemos firmemente lo que tenemos que hacer. Quiero decirte que nuestros discípulos, esos hermanos a los cuales les estamos enseñando las cosas del Señor, con los cuales estamos enseñándole a caminar en esta vida nueva que el Señor les ha dado, ellos están mirando nuestra personalidad y nuestra personalidad, nuestra firmeza, nuestra forma de actuar, nuestra manera de proceder en las distintas circunstancias de la vida va a impactar la vida de ellos, y ellos, viendo nuestra personalidad, viendo cómo somos y viendo cómo actuamos, se van a animar a hacer lo mismo con el Señor, a servir al Señor, a seguir al Señor y a hacer lo que el Señor dice. Tu personalidad es importante. Nuestra personalidad puede producir grandes beneficios en el ministerio que el Señor nos ha dado. Que Dios te bendiga, y oro en este momento que el Señor sane nuestra personalidad, que nuestra personalidad pueda estar sana para que podamos servir al Señor y producir beneficios en la vida de todos aquellos que nos rodean. Que Dios te bendiga y tengamos una personalidad como la del Señor Jesús.